8:45 de la mañana y ya estamos en comunicación telefónica con Jorge Rashid, médico sanitarista, profesor en Ciencias Sociales, integrante del Instituto Patria y del movimiento Primero la Patria. Jorge, buen día. Franco y Gabriel te saludan desde los micrófonos de Radio Trinchera. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien, bien. Como le decía a tu productora, ando bien como tipo que pasaba por el quinto cayendo desde el décimo. Por ahora todo en orden. Faltan 5 pisos todavía, Jorge. No pasa nada. Todavía hay una esperanza de que alguien nos agarre de un balcón. Sí, va a ser. Bueno, Jorge, estuvimos compartiendo y leyendo y escuchando parte de, no solamente de los escritos que usualmente compartís todas las mañanas, sino también, bueno, algunas reflexiones en formato audiovisual. Y por eso queríamos compartir unos minutos con vos para charlar también y que puedas conversar con la oyentada de Trinchera en relación a este escenario que vivimos. Creo que vos hacés un recorrido de que la historia es larga, de que hay una lucha que es histórica y que hoy nos toca este capítulo. Quizá poder graficarlo o poder hacer un análisis de cómo crees que es este capítulo. Mira, justamente estoy terminando un documento que, viste que yo torturo a mucha gente por día, digamos. Son mimos, no ninguna tortura. Sí, bueno. Estoy terminando un documento muy corto que se llama Un diagnóstico de estado crítico, donde justamente está disparado fundamentalmente por la contradicción que significa, por esto empiezo, después voy a tu pregunta puntual, la contradicción que significa alejarnos del BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, del Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, del Banco del BRICS, de la Ruta de la Seda, donde habitan casi 6.000 millones de personas, y quedarnos atados a Estados Unidos y a la Unión Europea, el unipolarismo hegemónico que hoy dominaba el mundo hasta que giró al Oriente. Y esto me hace acordar al monopolio comercial que tenían los españoles en el virreinato del Río de la Plata. O sea, nuestros Macri, Milei y Mondino son virreyes que reciben órdenes y instrucciones, y por eso en Estados Unidos conocen el plan económico que va a implementar el presidente electo de los argentinos, y los argentinos no lo conocemos, ¿no? Esto solo marca, digamos, un periodo donde tenemos que analizar muy firmemente varias cosas, por lo menos desde mi punto de vista. La primera de ellas es que no hay peor política que la defensiva para resistir los embates de un gobierno que tiene legitimidad electoral, pero ya anunció que va a avanzar profundamente sobre medidas antidemocráticas en lo institucional, como es gobernar por DNU, sí, claro, sin esperar los dictámenes del Congreso, apalado fundamentalmente por una justicia cómplice, ¿no es cierto? Si no, no podría hacerlo. Es una política colonizada en lo internacional y profundamente dependiente en lo económico, que va a ocasionar daños al pueblo, dolor social inmenso, a la producción, por supuesto, sobre todo a las pymes, y a la soberanía nacional. Bueno, ¿cómo enfrentamos esto? Este es un escenario. Nosotros, pese a todos los errores, horrores, pero también a victorias que fueron poco conocidas, de estos 4 años, que nos dedicamos al canibalismo y a la confrontación interna antes que a poder identificar al enemigo que se nos venía encima, pese a todo eso, compactamos una mirada de patria, por lo menos no digo peronista siquiera, digo una mirada de patria, de soberanía, de defensa del interés nacional del 44% de los votos. No es un dato menor. Si esto se pierde en los vericuetos de la especulación política, o en alguna concesión que amortigue o suavice este tsunami que se viene encima,
La verdad, y esta es mi alerta a los senadores y diputados, pero también a la dirigencia, pusilánime por momentos, que tengan en cuenta que el pueblo y el movimiento nacional no muere nunca. Nosotros los militantes vamos a seguir militando, vamos a confrontar estas políticas en paz y en el marco democrático, pero las vamos a confrontar en la calle, que es el único lugar donde tenemos la fuerza, y dependerá de ellos cuáles son los avances que puedan tomar en sus niveles prometidos de represión o cuestiones por el estilo. Y ahí hay que hacer una diferencia que yo por lo menos hago. Las luchas sectoriales, por ejemplo, los compañeros y compañeras de los medios nacionales de comunicación, TELAM, Radio Nacional, les mando un abrazo. Claro, la TV pública, que ya están en la calle, tienen conducciones parciales. O sea, todas las luchas sectoriales van a tener conducciones parciales. ¿El resto de la militancia va a acompañar o no va a acompañar? Yo creo que tenemos que acompañar esas luchas, todas. Pueden ser de los jubilados, pueden ser de los movimientos sociales, pueden ser de diferentes sindicatos. Hay que estar ahí. Jorge, con respecto a este punto, porque acá hay algunas lecturas, y entiendo que también lo debes plantear por ahí, porque hay algunos análisis que plantean, bueno, desencillemos hasta que aclare, ¿no? Esperemos, veamos que esta política económica se equivoque, creyendo quizá que el ajuste y todo esto va a ser una equivocación de la política económica, o creyendo que esto después va a traer el regreso de los sectores populares al poder, pero con estos costos. Y por otro lado, si esto no te recuerda a un momento de la década del 90, de cuando Carlos Saúl Menem avanzó sectorialmente con distintos actores de nuestro movimiento nacional y popular, y fue horadando uno a uno, y que fue muy complejo, si se quiere, lograr construir una unidad de acción, sobre todo. Vamos por parte, decía Jack el Destripador. Bien. Dijiste esa frase del general Perón: hay que desencillar hasta que aclare, en el golpe de Onganía, del cual yo ya estaba militando, así que te imaginás que para mí es la quinta o sexta vez que venimos con estos dolores. Vengo más cicatrizado que boxeador veterano, ¿viste? Como tantos otros compañeros. Pero cuando Perón dice desencillar hasta que aclare, es porque había una conducción. Claro. Esto es lo que hoy está faltando. Digo, para poner distancia y diferencia. La lucha utópica de esa época, el Lucha y Vuelve, que era totalmente utópica, nadie sabía que si iba a volver, pero todos sabíamos que teníamos que luchar, tenía un eje, pero tenía una conducción. Esa conducción hábilmente determinó que justamente en ese periodo de sencillez hasta que aclare, se fortaleciesen las obras sociales gremiales con la ley 18610, y se creó el PAMI con la ley 19032. Esto es poco conocido, lo que te estoy diciendo. Y la guerra siguió, porque después vino el Cordobazo, después vino el 69, a 3 años nomás. O sea que la inteligencia de una conducción determina lo estratégico y los caminos tácticos para llegar a ese lugar. Hoy no hay una conducción que totalice el conjunto del movimiento nacional. Y esto es la primera reflexión. Con respecto a la segunda, al déjà vu de los 90 que me planteaste, te diría que justamente a mí me da un profundo dolor ver que muchos de los compañeros, digo, qué sé yo, que gobernaron estos últimos 4 años, muchos de los compañeros que cambiaron afortunadamente y para bien, muchos compañeros que ascribían a determinadas situaciones, hoy colocan a un ministro de Interior que supuestamente es peronista y que viene de la mano de Gustavo Vélez, ¿cierto?, del BID y de la gestión de Menem, como estuvo los 10 años Alberto Fernández, o como estuvo Massa, que era muy chico, o como estuvieron todos aquellos que participaron en la constitución
de 1994 del pacto Menem-Alfonsín, Sí. esto hay que decirlo, porque sin Alfonsín no se podía, que fragmentó el país y estableció una constitución absolutamente contraria a los intereses de las políticas nacionales soberanas. Y esto porque fragmentó desde los recursos naturales hasta la educación pública, la salud pública y los sistemas previsionales, haciendo estallar un modelo social solidario que venía prácticamente de los inicios mismos del peronismo. Jorge, recién nombrabas o hacías alusión particularmente a Guillermo Francos, el que va a estar como ministro del Interior, y hacías un poco el raconto histórico, ¿no? de su recorrido político, y nombrabas a algunos otros actores, incluso algunos de los integrantes del anterior gobierno. Según lo que sabemos, según las informaciones que se tiene del gabinete, incluso de quiénes son los articuladores y operadores del próximo gobierno, ¿cómo describirías esa articulación, ¿no? Esos integrantes? Porque no termina de ser un gobierno puro del PRO, tampoco termina de ser algo puro de la Libertad Avanza, si es que eso existe de alguna manera. Y después tenemos esto, ¿no? Algunos personajes históricos de la gestión en la Argentina y con profundos contactos también a nivel internacional. En realidad el gobierno es una ensaladera. Es una ensaladera de los caputos que vienen a endeudarnos nuevamente porque eso cercena y amputa la soberanía, pero además es un negocio. No nos olvidemos, la audiencia debe saberlo, que cada vez que algún banco hace una gestión de deuda para la Argentina, cobra el 1, el 2%, 0,1, 0,2% de ese total como comisiones. Miles de millones de dólares, estos son cientos de millones. Este es el negocio de Caputo, fue el negocio todavía. O sea, el tomate cherry de la ensaladera es Caputo, pero después tenemos alguna pizca de dictadura militar con Villarroel y personajes de la alianza que alaban las dictaduras y defienden y son negacionistas, defienden esos procederes. Después tenemos una presencia importante del macrismo, que lejos de tener una ideología como fascista, como la que tiene Milei, que es un ideólogo fascista convencido y juega ahí en el fascismo con todas las letras, y eso lo lleva hasta romper con el BRICS y con la Organización de Cooperación de Shanghái, dejando fuera del tablero del mercado que él proclama 6.000 millones de personas para quedarse en un monopolio muy parecido al del Virreinato Río de la Plata. Así que el macrismo, que juega otro papel, no tiene ideología, es perverso, es saqueador, criminal, absolutamente, va por sus negocios exclusivamente, sin tener ningún pudor y con una actitud absolutamente mafiosa. Y después tenemos otros sectores que se arriman ahí, como los Schiaretti, los Pichetto, los Randazzo, los Franco, que también, digamos, intentan colar esto de lo políticamente correcto. Y la verdad que lo políticamente correcto en nuestro país es, entre comillas, políticamente correcto. Yo creo que nosotros somos políticamente correctos como peronistas cuando somos disruptivos y rompemos las estructuras de la dependencia que hoy está consolidándose en un coloniaje que no sucedía desde la década del 70 de las dictaduras militares. Jorge, por último, para agradecerte obviamente estos minutos, y como sabes, los micrófonos están siempre abiertos para cualquier comunicación. ¿Cómo crees que se rompe la legitimidad alcanzada por vía electoral y con el calor de las luchas que se vendrán? Te diría que, mira, el único Perón que existe es el Perón filosófico. No existe el Perón presidente, no existe el primer trabajador, eso es todo parte de la historia. Y la historia tiene dos aspectos
digamos, para ser contada. Una es lo acontecido, que es lo que pasó, 17 de octubre, las masas que convocan a un líder, lo proclaman, la estructura de una Argentina, digamos, agrícola dependiente a una Argentina inclusiva del pueblo. Todo eso es parte de la historia. Esto es lo acontecido. Se puede relatar así como acontecido y quedarse en la nostalgia. El plano filosófico nos invita a lo sido, no lo acontecido. Lo sido es lo que sigue siendo. Y ese plano filosófico sigue dando respuestas a las demandas de la hora actual. Hoy la tercera posición, la soberanía, la soberanía nacional, la justicia social, la independencia económica, siguen siendo objetivos. Y por esos objetivos hay que luchar. Ahora, los que no luchan por esos objetivos y creen que se pueden acomodar o sentir gratificados cantando la marcha porque obtienen un municipio, la verdad es que yo lo lamento por ello. Yo creo que a tu pregunta la mejor respuesta está en boca de Perón. Cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento. Tal cual. Jorge, muchísimas gracias por esta conversación como siempre. Te enviamos un fuerte abrazo desde acá y seguramente nos veamos en el mejor lugar de reencuentro de nuestro pueblo, que sin lugar a dudas es donde se hace la historia, que es la calle. Gracias, un abrazo grande para todos ustedes. Fuerte abrazo. Pasaba Jorge Rashid, médico sanitarista, militante de toda la vida, integrante del Instituto Patria y del movimiento Primero la Patria, profesor también en Ciencias Sociales. Estamos 2 minutos pasaditos de la tanda, así que nos vamos rápidamente y ya volvemos porque hay un montón de 526 al fondo. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo. Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro. Comunidad Ferroviaria, un polo productivo que crece en la ciudad con el objetivo de demostrar que el trabajo colectivo